El Consejo Galáctico no lo vio. Llegando. Durante siglos, habían gobernado la galaxia como dioses tras las rejas. Puertas. Tan seguros de su superioridad, tan seguro de que la Tierra, un planeta remoto, repleto de fragilidad y emociones. Esas criaturas jamás podrían representar una amenaza. Los humanos habían sido tolerados, vigilados, incluso estudiados. ¿Pero respetados? Jamás. Para el Consejo, la Tierra era una chispa, parpadeando en una tormenta. Interesante, pero destinado a agotarse. Eso cambió. El día que se llevaron a Eleanor Grant. Ella era ningún político, ni un general, ni siquiera un soldado. Ella era maestra de escuela de Nova, Boston, una ciudad en Marte, una de las colonias exteriores de la Tierra. Ella enseñó matemáticas e historia para niños de 9 años. Pero un error, era humana. Y peor aún, ella resultó que estaba en el radar del Consejo. Cuando aumentaban las tensiones entre la Tierra y el conglomerado bareliano. Uno de el más antiguo y arrogante del Consejo. Miembros la acusaron de espionaje. Dijo que había accedido a archivos restringidos en un crucero Belian durante una escuela. Gira. Sin prueba, sin comunicación. Ella desapareció. La Tierra hizo preguntas. El Consejo dio silencio cuando su cuerpo destrozado fue abandonado en la embajada de la Tierra en Próxima Estación, envuelta en seda alienígena como alguna. Un regalo un tanto retorcido. El mensaje era claro: conoce tu lugar. Pero la Tierra no. Llora en silencio. No, respondió la Tierra. La represalia comenzó lentamente. Desapariciones silenciosas de embajadores barelianos de bajo nivel, menores. Interrupciones en sus redes comerciales. Fallos del sistema que causaron bareliano. Drones mineros implosionarán en el asteroide. Cinturón. Al principio, el ayuntamiento no se preocupó. Lo llamaban rabietas humanas, emocionales. Los arrebatos eran previsibles. Estaban equivocados. Lo que no sabían era que la Tierra tenía. Cambió. Ya no es solo un frágil planeta azul. Con esperanzas nostálgicas. Se habían unido. Después de siglos de guerra. Habían construido lunas artificiales y astilleros orbitales. Que funcionaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y se habían estado preparando no para diplomacia, pero por supervivencia. Y la muerte de Eleanor había encendido la última chispa. Fusible. En 3 semanas, operación. Se activó la retribución. Humano. Buques de guerra, negros y silenciosos, emergieron de las sombras de los gigantes gaseosos, como fantasmas. No emitieron advertencias. No lo hicieron. Negociaron. Eliminaron. Comenzó. Con el puesto de avanzada Z9, una posición fuertemente fortificada. Colonia beliana en el límite de su imperio. El equipo de ataque terrestre 7 minutos para penetrar sus escudos y reducir la ciudad convertida en escoria fundida. Ni una sola. Los civiles se conmovieron. Los militares. Sin embargo, fue aniquilado. Pero la Tierra no se detuvo ahí. Se mudaron. Con una precisión aterradora, aniquilando depósitos de armas, saboteando relés de salto. Secuestrar transmisiones interestelares a mostrar la verdad. El Eleanor está magullado. Cuerpo, las mentiras del Consejo y la Tierra. Mensaje. No somos su ganado. No somos tus inferiores. Somos la tormenta que tú. Suplicó que lo despertaran. El Consejo Galáctico se reunió presa del pánico. 12 especies, miles de años de combinación. Regla. Y ninguno de ellos tenía un plan para esto porque esto no fue diplomacia. Según sus estándares, eso no era la guerra. Esto era brutalidad, pura y calculada, y eso era humano. El embajador Tar, un extranjero, diplomático del dominio de Quirón,
sentado, temblando en el salón principal, observando imágenes del último ataque a la Tierra. La pantalla mostraba una flota de guerra beliana, 40 naves rodeadas por 5 cruceros humanos. La batalla duró 9 minutos. Los varelianos no ganaron. Ninguno de ellos lo hizo. Tar susurró: son monstruos. Consejero Dresque de los varelianos. Golpeó la mesa con el puño. No, ellos son animales. Primitivos. No lo hacen. Entender el orden. Pero en un rincón, la consejera Casele, la cristalina proviene del Orinx. El sindicato habló con calma. No, ellos. Lo entienden demasiado bien. Nosotros les enseñamos orden. Les enseñamos estructura, y ahora lo están usando para destruirnos. Como él. La habitación quedó en un profundo silencio. Otro. La transmisión iluminó la pantalla central. Esta vez no fue un ataque. Fue un rostro. Un rostro humano. El general Marcus Hall. Frío, constante, implacable. Miró directamente a la cámara. Su voz baja y quirúrgica. Ustedes ejecutaron a un maestro de escuela. Nosotros. Tu arrogancia fue la culpable. No estamos aquí para negociar. Estamos aquí para recordárselo. La Tierra puede haber estado en silencio, pero nosotros nunca. Olvidaste cómo luchar. Querías miedo. Ahora lo tienes. La pantalla cambió a negro. No se pronunció ni una sola palabra en él. Cámara durante más de 6 minutos porque para la primera vez en 1000 años. El Consejo Galáctico no tenía nada que decir. Una inquietud se extendía por todo el mundo. Estrellas. Se podía sentir en la forma en que los barcos mercantes redujeron la velocidad cerca del espacio humano. Se podía oír entre la estática. Los susurros que cruzan el espacio profundo calman. Incluso, los piratas guardaban silencio ahora, desapareciendo. Desde sus raíces solían dominar. Algo había cambiado. No era solo eso. Miedo. Era respeto mezclado con pavor. La Tierra siempre había sido subestimada. Incluso después de haber terraformado Marte y empujaron las colonias hasta la GSA. Sistemas, el Consejo todavía pensaba en los humanos como seres inestables y emocionales. Especies demasiado impulsivas para gobernar, demasiado caótico como para representar una amenaza real. Y sin embargo, ahora era el Consejo el que no podía dormir. De vuelta en la Tierra, en la imponente ciudad de Nueva Ginebra, el general Marcus Hall estaba en el centro de mando, con la mirada fija en un mapa holográfico del sector de Orión. No había celebración. No había alegría en venganza, simple cálculo frío. Los humanos no solo habían tomado represalias. Habían enviado un mensaje. Pero Hall lo sabía. No terminaría ahí. Se reagruparán. Él murmuró, con los brazos cruzados. Vendrán a la próxima vez. Visítenos desde todos los ángulos. Ante él se encontraba la almirante Coraline, de la Tierra. La comandante de flota más joven. Su voz era afilado, conciso, como cada palabra llevada. Peso. Tienen miedo, Marcus. Ellos. No avanzaremos sin unidad, y eso es algo que nunca han tenido. Hall la miró. Encontrarán la unidad. Y miedo, igual que nosotros. Un silencio se extendió entre ellos mientras el mapa parpadeaba, siguiendo los movimientos del enemigo. O más bien la falta de ellos. El ayuntamiento había dejado de comunicarse por radio. Sectores enteros quedaron a oscuras. Espías. Dejó de informar. Era como si la propia galaxia se había puesto en pausa, esperando a veamos qué haría la Tierra a continuación. Y la Tierra no se había completado. La operación Retribución. La segunda fase no se trataba de la guerra. Era sobre la exposición. En miles de consejos alineados. Mundos, agentes humanos dejaron cifrado. Bombas de datos en los centros de comunicación. Los archivos contenían evidencia de siglos de corrupción,
élites del consejo traficando. Especies enteras para el trabajo, silenciando. Rebeliones mediante hambrunas provocadas. Ecosistemas colapsados por la falta de recursos. Monopolios, y en medio de todo ello, las imágenes de Eleanor Grant, torturada. Roto, dejado como advertencia. La reacción fue instantánea. Estallaron disturbios. En el planeta natal de Berg. Ciudadanos. Gritos en las calles, quemando. Banderas del Consejo. En las lunas de Quirón. Los manifestantes inundaron las escalinatas del Capitolio, exigiendo el fin del control municipal. Oringstradin Alliance colapsó en un solo día. Un mensaje seguía apareciendo. En todas las frecuencias. Si la Tierra se defiende, ¿por qué nosotros no? De vuelta en la estación próxima, el embajador Yara Den, el representante de la Tierra ante él. Consejo, sentada sola en sus aposentos, observando cómo se desarrolla el caos. Había dedicado toda su carrera a intentar mantener la paz entre la Tierra y las estrellas. Siempre la voz de la razón en cada reunión. Ahora ella era la heraldo de guerra. Su panel de comunicaciones volvió a zumbar. Era su asistente. El consejo ha solicitado su presencia, embajador. Emergencia. Sesión. Yara suspiró. Déjame adivinar. Control de daños. Dicen que quieren un alto el fuego. Yara entrecerró los ojos. Después de lo que ellos ¿lo hicieron? Dicen que están dispuestos a hablar. Se puso de pie lentamente, enderezando su abrigo. Bien. Entonces démosles algo para hablar de ello. La sala del consejo no lo había hecho. Cambió a lo largo de los siglos. Una cúpula imponente, lleno de luz dorada tallado con símbolos alienígenas de cientos de especies. Pero esta vez hacía más frío. Los asientos estaban medio vacíos. Algunos miembros no habían. Ni siquiera se atrevió a presentarse en persona. Solo los hologramas permanecieron. Yara entró como una tormenta envuelta en silencio. No. Séquito, sin guardias, solo ella y él. ¿Verdad? El consejero Dresque de los Varelianos estaba de pie. Para hablar, su voz temblaba a pesar de su esfuerzo por sonar dominante. Embajador Den, lamentamos profundamente de los acontecimientos recientes. ¿Qué pasó con tú? La decisión del ciudadano fue un error de juicio. Nosotros. No supo reconocer la importancia de. No, interrumpió Yara bruscamente. No lo hagas. Atrévete a reducir lo que le sucedió a Eleyanar. Como un error. Torturaste y asesinaste a una civil. Luego arrojó su cadáver como si fuera basura. Eso no es un error. Es la política de la empresa. La sala quedó en silencio. Consejero TK, quien una vez se había reído de la entrada de la Tierra en el pliegue galáctico, habló en voz baja. ¿Qué desea, embajador? Yara se inclinó hacia adelante. No estamos aquí para preguntar. Estamos aquí para demanda. Sacó una varilla de datos de su abrigo y lo colocó en la consola central. Las pantallas de la cámara se iluminaron instantáneamente, mostrando esquemas planetarios, tropa, despliegues y clasificados. Comunicaciones entre los líderes del consejo. La voz de Yara se apagó. Estos son tus crímenes. Por cada mundo. Esclavizasteis. Exprimisteis hasta la última gota a cada colonia. Cada raza que silenciaste. La Tierra es. Transmitiendo esto a la galaxia en 3 horas. A menos que. Dresque estalló. ¿A menos que qué? ¿A menos que? El consejo se disuelve por completo. Efectivo. Inmediatamente. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. La consejera Casele finalmente habló. Su cuerpo cristalino vibrando con energía. Nos estáis pidiendo que renunciemos a siglos de historia. De gobernanza. No estoy preguntando, Yara. Dijo. No preguntaste, Eleyanar. Se acabó la cortesía. El holograma parpadeó. ¿Y si nos negamos?
Los ojos de Yara ardían con frialdad. Entonces la Tierra. ¿Qué hacer con cada consejo alineado con el mundo? Lo hicimos en el puesto de avanzada Z9. Pero esta vez nosotros. No se limitará al ámbito militar. El consejo se quedó paralizado. La furia que se esperaba era inevitable. No estaban preparados para ello. Fuerza. 3 días después, las naves de guerra de la Tierra se mantuvieron. Posición en 7 sectores. Se disparó un solo tiro. No necesitaban. La galaxia ya se había desplazado. Especies mantenidas durante mucho tiempo bajo el control del Consejo. Comenzó a elevarse, envalentonado por la Tierra. Desafío. Estalló la revolución en todo el mundo. El cinturón de Valari, donde se encuentran las colonias mineras. Derrocaron a su consejo designado. Gobernadores. Endresca 4, una vez un orgulloso vareliano. Puesto de avanzada, toda la población declaró independencia y solicitó la tierra. Protección. El granizo se encontraba en el puente de el buque de guerra Arabus, observando mientras. Redes de defensa planetaria desconectadas. A través del espacio del Consejo. Están cediendo, informó Lin. No lo admitiré públicamente, pero el sistema que hemos estado monitorizando se está apagando. Han perdido la voluntad de luchar. Porque finalmente han visto lo que somos. Capaz de ello, respondió Hal. Sin discursos. Sin debates, solo fuerza. Hubo una pausa. Entonces Lin preguntó, en voz baja, ¿y qué sucede después? El granizo se volvió hacia la estrella surcada. Ventana. Después. Construiremos algo mejor. Nosotros. Protegemos a los débiles. Enseñamos a la galaxia. Lo que la Tierra tuvo que aprender por las malas. ¿Pero podemos ser mejores? Preguntó. Después de todo lo que hemos hecho. No lo hizo. Responda de inmediato. Entonces dijo, nosotros no empezamos esta guerra. Cora. Pero lo terminamos en nuestros términos. Así es como funciona la supervivencia. De vuelta en Nueva Ginebra, las calles estaban. Vivo, no con fiestas, sino con propósito. Los humanos habían visto el borde del abismo y se recuperaron. Ciudades iluminadas, no por la celebración, sino con reconstrucción. Se elevaron memoriales para Eleanor Grant. En todas las colonias humanas. Su nombre se convirtió en un juramento susurrado en el entrenamiento. Salones de nuevos soldados y el Consejo. Cámaras de líderes emergentes. Nunca más. El Consejo nunca se recuperó. El Beliano. Conglomerado fracturado en regional. Estados, la mayoría suplicando a la Tierra por pactos de no agresión. El Orinx. El sindicato se retiró de la galaxia. Política por completo. El Quirón intentó aferrarse a la neutralidad, pero incluso ellos se vieron obligados a ceder cuando 3D. Sus lunas declararon su independencia y ondeó la bandera de la Tierra. Y así la galaxia cambió, no con una explosión, pero con la respiración contenida por cada uno. Especies que observan cómo la Tierra se remodela. Futuro con una claridad brutal y hermosa. Años más tarde, los historiadores preguntarían, ¿cómo fue la Tierra? La respuesta siempre fue lo mismo. Los presionaron demasiado y entonces contraatacaron. Pero solo esos. Quienes estaban allí sabían la verdad. Tierra. No solo tomaron represalias. Evolucionaron. Soportaron el dolor, el insulto, el sangre, y la convirtió en poder de fuego. En estrategia, en algo innegable. El Consejo Galáctico intentó enterrar la Tierra. Por miedo. En cambio, la Tierra enterró el Consejo en la historia. El primer error. El Consejo Galáctico asumió. Los humanos se quebrarían. El segundo fue, suponiendo que no reconstruirían. Habían transcurrido 2 años desde la operación. Retribución. El Consejo una vez temió, ¿cómo? La inquebrantable autoridad de la galaxia ahora. Solo existía en susurros fragmentados.
La tierra no solo lo había destruido. Lo habían hecho. Se aseguró de que permaneciera abajo. Pero la paz no era paz. No de verdad. ¿Qué? La tierra ganó por la fuerza. Ahora tenía que defender mediante la presencia y el poder. Porque incluso cuando caen los tiranos, los fantasmas que dejan atrás a menudo se arrastran. En una nueva piel. En el límite de lo que una vez fue Virgian. Territorio, una estación llamada Red Old. Flotaba en silencio sobre el desolado planeta Cas-3. No estaba en ningún mapa oficial. No se suponía que lo fuera. Existen, pero la inteligencia captó señales encriptadas allí, ráfagas de datos, picos de energía anormales, rumores de barcos, portando los antiguos emblemas del Consejo. Ahí es donde entró en escena la capitana El Rabaz. Un producto de la nueva flota terrestre rápida. Expansión. Al igual que los oficiales de mayor edad, la guerra. Endurecidos que recordaban la tierra. Antes de las represalias. Ella no había visto el cuerpo de Eleanor. No había presenciado la crueldad del Consejo. De primera mano, pero ella lo creía. Creía en la misión, en la tierra. Prometer no permitir jamás que ni él mismo ni nadie. De lo contrario, volvería a ser pisoteada. Por eso ella aceptó una cacería de fantasmas en el espacio muerto. Por eso ahora se encontraba al borde de bahía de atraque de Red Old, rifle de pulso Zen. A su lado, observando un extraño, sin marcar. El carguero abre lentamente su esclusa de aire con un sentimiento. Ojos abiertos, susurró ella en voz baja. Aquí hay algo que no me cuadra. En segundo lugar, el teniente Caldreí dio una respuesta seca. Risita. Todo huele mal en espacio del Consejo, incluso su silencio. La rampa bajó, salió un paso adelante. Figura, humanoide alta, envuelta en una túnica gris. Capa. No dispares, susurró la voz con voz ronca, distorsionado por un traductor. He venido a hablar por los supervivientes. ¿Supervivientes de qué? Preguntó Ar, con el arma firme. El Consejo, dijo la figura, y aquellos que deseen. Tráiganlo de vuelta. Lo subieron a bordo. Su nombre, o el nombre que él dio, era Borón. Tel, mitad beliano, mitad humano, un híbrido. Que habrían sido exterminados bajo ley municipal no hace mucho. Él llevaba puesto cicatrices que no eran de batalla, sino de existencia. Quemaduras, ronchas de ácido, cibernética. Reemplazos que parecían injertados sin consentir. Porque alguien querría traer de vuelta a él. ¿Consejo? Le preguntó ya una vez que estuvo bajo interrogatorio. Borín se reclinó en su silla, una sonrisa sin humor en su rostro. Porque, para algunos, los monstruos son excelentes, maestros, y temen lo que la tierra representa ahora. Cail se cruzó de brazos. Fuerza. Boron negó con la cabeza. Cambio. El consejo fue brutal. Sí, pero lo fue. Estable, predecible. Mantuvo él. Los poderosos, los ricos y los débiles hacen fila. La tierra no solo rompió eso. Ellos. Destrozó la ilusión de que tenía que ser. De esa manera. ¿Y ahora? Preguntó. De Boron. Su expresión se ensombreció. Ahora los esclavistas son sin trabajo. Los señores de la guerra están construyendo imperios. Y los que añoran los viejos cadenas, se están reuniendo. A Elira se le revolvió el estómago. ¿Dónde? Borín cortó una viruta a través de la mesa. Estoy aquí para comerciar. Te doy la lugar del movimiento de restauración. Me brindas protección porque una vez que ellos, si se enteran de que hablé, estoy muerto. Miró la patata frita con cansancio. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no escondernos en una colonia? ¿En algún lugar? Porque la tierra no abandona su enemigos o sus aliados. Eso es lo que más les asusta. La información era sólida. En el frío exterior. Sistemas, se estaba formando una flota. No era
Era grande, pero peligroso. Antiguos buques de guerra de Velia reacondicionados con nuevos. Tecnología. Ingenieros renegados del Quirón. Especies, incluso susurros de ex-consil. Almirantes trabajando con identificaciones falsas. Se hacían llamar la Restauración. Movimiento. Su objetivo no era la venganza. Fue la reconstrucción. Reconstruir el Consejo sin errores, un consejo más inteligente. Consejo, uno más severo, uno que la Tierra jamás vuelva a levantarse. Almirante Lin revisó los hallazgos en el comando terrestre. Sus dedos apretando el borde de la mesa holográfica. Ya no se esconden, dijo. Murmuró. Se están organizando. Hal estaba detrás de ella, ahora mayor. Más cansados, pero tan lúcidos como siempre. Les dije que esto pasaría. Nos fuimos. Vacío. Querías arrasar con todo. Lin dijo, pero algunos de nosotros todavía creemos. Por misericordia. Hal la miró. Misericordia. No funciona en aquellos que solo. Entiendo el miedo, suspiró Lin. ¿Y si atacamos primero, nos convertimos en qué? Decían que éramos tiranos, dictadores. Nosotros no empezamos esto, Cora. Nunca. La empezamos. Pero siempre la terminamos. Ella. Terminamos por él. Él asintió lentamente. Hay que dar un escarmiento. Algo que llame la atención. Hizo una pausa y luego levantó la vista. Sujeción roja. No, dijo, su liderazgo. Recortar él. Cortale la cabeza antes de que le salgan dientes. La operación se denominó Lanza Silenciosa. Fue una guerra de precisión. Sin masas, flotas, ni planetas arrasados, solo una aguja apuntando directamente a la garganta del movimiento. Lo mejor de la Tierra. Se desplegaron equipos de infiltración. Negro. Escuadrones de operaciones mejorados con psiónica. Interfaces, hilos de combate neuronal. Tecnología oculta. El capitán Bass fue elegido para liderar uno de los equipos centrales. No lo dudó. Para esto nos hemos entrenado, dijo. Su tripulación. No solo la guerra, sino el fin de eso. Terminamos esto y ningún niño jamás vuelve a crecer bajo la bandera del Consejo. El objetivo era una estación de mando móvil, conocido como la Aguja, un enorme buque, convertido a partir de un asteroide roto sostenido, junto con tecnología veliana recuperada y alimentado por núcleos de fusión robados de puestos de avanzada abandonados del Consejo. La Aguja. Fue allí donde se reunieron los líderes de la Restauración. También era el lugar donde la Tierra planeaba transmitir un mensaje. Llegaron ocultos bajo el manto, deslizándose junto a ellos. Redes de sensores y satélites fuera de servicio. La operación transcurrió sin problemas al principio. El equipo de asalto entró por una eje de escape, interno derivado, sistemas de seguridad, y llegó a cabina de control central en 12 minutos. Y fue entonces cuando todo se fue al traste. Sonaron las alarmas, las puertas se cerraron con llave, las torretas. Cayó del techo y se abrió. Fuego. Elra se agachó tras un escondite, gritando. En comunicaciones. Sabían que íbamos a venir. Retroceda. Llegue al punto de retroceso, Eco. Pero ya era demasiado tarde. Kyle tomó una ronda. A través de la pierna. Otros dos fueron destrozados en el pasillo antes de que incluso podía respirar. Y luego una voz llenó los pasillos de la torre. Lenta, deliberado, venenoso. Ah, la Tierra. Niños, os parecéis más a nosotros que vosotros. Creo. Era el alto regente Solace, el excónsul general ahora al frente de Restauración. Se suponía que estaba muerto. Ejecutado después de la guerra. Resulta que la Tierra no era el único que sabía fingir bien. Informes. Ustedes quemaron nuestras casas, continuó Solace. Así que ahora quemaremos tu legado, y la galaxia nos lo agradecerá. Elra se comunicó con la órbita.
Comando de flota, Spire está comprometido. El enemigo está vivo y activo. Solicitar. Ataque inmediato. Quemar el barco. LYNNS. Su voz sonó fría y segura. ¿Están? ¿Sigues dentro? Sí, respondió. Pero si no ponemos fin a esto ahora. Otros. Pagaré más tarde. Hubo una pausa. Confirmado. Golpea hacia adentro. Tienes 60 segundos. Kyle tosió a su lado, sangrando abundantemente. ¿Hablas en serio? ¿Vas a morir por esto? No me estoy muriendo, dijo Elra. Estoy asegurándonos de que nadie más tenga que hacerlo. Ella arrastró a Kyle a un mantenimiento. Pozo, selló la puerta blindada detrás. Ellos, y se preparó. Afuera, el buque insignia de la Tierra, Soberano. La lanza disparó su carga útil. No era una misil. Era una bomba de singularidad. Tecnología prototipo. Apenas probada, pero efectivo. En un instante, la aguja, plegado sobre sí mismo, aplastado por él. Fuerza del espacio colapsado, implosionando como una lata de conserva bajo el aliento de un agujero negro. No quedó nada excepto el silencio y estrellas. 3 días después, Elra despertó en una enfermería. En la lanza soberana. Ella estaba viva. A duras penas. Cal también lo había logrado. Una pierna. Desaparecido, reemplazado por hueso sintético. Pero, todavía sonriendo con sorna. Lynn la visitó personalmente. Rompiste. Protocolo, dijo rotundamente. Me salvé. Tu galaxia, respondió Aira con su voz. Lynn la miró fijamente y luego asintió una vez. Te estamos dando el control de tu propio flota, dijo. Habrá otras. Como Solace. Los estarás cazando. Elra parpadeó. No vas a terminar con la guerra. La voz de Lynn se suavizó. Esto es la paz que conseguimos, Elra. No silencio, sino vigilancia. Y así, la tierra no descansó. Se reconstruyeron. Observaron. Se prepararon. Porque ellos conocían la verdad que nadie más quería. Hablar en voz alta. La libertad no se gana hablando. Lo pides. Lo tomas. Lo proteges. Eso. Y cuando vuelvan a buscarlo, tú, recuérdales por qué deberían haberse ido. La Tierra sola. El universo no aplaudió cuando la Tierra destrozó la restauración. No había desfiles. Sin ovaciones galácticas, solo silencio. Inquieto, vigilante, desconfiado. Porque mientras las flotas de la Tierra navegaban ahora a través de carriles estelares sin oposición, no, todos estaban entusiasmados con su ascenso. Algunos les temían, otros les envidiaban. Y algunos, especialmente aquellos que una vez, doblegado bajo el control del Consejo, empezó a hacer una pregunta peligrosa. ¿La Tierra es solo otro imperio que se viste de mujer? ¿El rostro del héroe? Esa pregunta comenzó a propagación, especialmente en la parte exterior. Colonias, los planetas fronterizos de la Tierra tenían. Prometió proteger tras la caída de el Consejo. Mundos como Toraxis Prime. Un planeta selvático cubierto de pantanos que alguna vez fue explotado minera. Reducido a polvo por contratos municipales, ahora dejado. En su mayoría abandonados. Se suponía que se están reconstruyendo, pero en cambio los ciudadanos se morían de hambre. Las bandas piratas habían llenado el poder. Vacío. Reinaba la anarquía. La tierra. Los barcos no habían regresado en meses. Así que cuando un grupo de ciudadanos de Toraxis lanzó una transmisión desesperada. Transmisión a través de canales no encriptados. Suplicando por comida, medicinas, incluso lo básico. Purificadores de agua. Todo el mundo lo vio. Y, más importante aún, la Tierra no respondió. No durante 6 días. Fue tiempo suficiente para. Los susurros comienzan. En el comando terrestre. En Nueva Ginebra, la almirante Coraline observaba. Las imágenes en silencio.
Una niña pequeña, no, más de 10, hablando con voz temblorosa. Cámara, su piel pálida y agrietada con deshidratación. Por favor, dijo el niño. Dijiste que la tierra nos protege. Dijiste que nosotros. Importaba. Lin se frotó las sienes. ¿Por qué demonios? ¿No me llegó esto antes? Un auxiliar se movía inquieto, nervioso. El Raxis no está clasificado como de nivel 1. Zona de emergencia. Nuestra IA la ha marcado como tal. Ruido político. Político. El puño de Lin golpeó él. Mesa. Se mueren de hambre. Quiero un alivio. Flota preparada en 2 horas. Señora, con todo respeto, estamos sobrecargados de trabajo. El borde del archivo volvió a encenderse. Transportistas civiles de Root. Enviar privado. Contratistas. No me importa si tenemos que. Transportamos agua a mano en cubos. Respondemos. Lin se puso de pie, con voz baja y aguda. Nosotros. No se conviertan en lo que destruimos. Pero no todos estaban de acuerdo. En él. Los salones traseros del nuevo organismo político de la Tierra. En la Asamblea Terrana, algunos comenzaron a discutir. Que la Tierra estaba haciendo demasiado. Que, quizás este era el momento de consolidar, no extender. Una de esas. Entre las voces se encontraba la del concejal Gerard Vance, un exdiplomático convertido en político que nunca usó uniforme, pero había dominado el arte del poder. Se encontraba ante él. Asamblea, su voz tranquila y persuasiva. ¿Cuántos barcos más enviaremos a colonias moribundas antes de que suframos las nuestras? La Tierra no es la conserje de la galaxia. Derrocamos a un tirano. Sí, pero no lo somos. Una organización benéfica. No podemos serlo todo para todos. Algunos aplaudieron, otros miraron. Incómodo. En las sombras de eso. Cámara, las primeras semillas de división. Echó raíces. La capitana Elira Vaz había sido. Escuchando desde una habitación contigua. Su rostro. No cambió, pero sus manos se apretaron. A sus espaldas. A ella no le importaba la política. No. De verdad. Le importaban los hechos. Y lo cierto es que la Tierra había hecho una promesa. Casi muere en la aguja intentando mantenerla en pie. Había enterrado amigos por ello. Sistemas observados ardían para que la Tierra pudiera levantarse, no solo como vencedor, sino como algo mejor. Ahora, parecía que esa promesa era corrimiento. Más tarde esa noche, Ilaiche se reunió con el general Marcus Hall en una azotea, con vistas al horizonte de Nueva Ginebra. Las estrellas estaban en silencio, pero su voz no lo era. Se están ablandando, dijo. Se están. Sentirse cómodo. Hall asintió lentamente. La paz tiene una forma de cegando a la gente. Olvidan lo cerca que estaba. Llegamos a la extinción. Olvidan lo que costó. ¿Qué sucede cuando dejan de mostrar? ¿Qué sucede cuando? Preguntó. ¿Qué pasa cuando? Las colonias exteriores deciden que la Tierra es justa. ¿Otra mentira? Hall no respondió de inmediato. Luego él dijo, entonces alguien les recuerda quiénes somos. Son, porque luchamos, porque estamos. ¿Diferente? Preguntó ella. ¿Quién? Preguntó él. Se giró. Hacia ella. Tú. Elira no esperó a autorización. En 48 horas, ella se organizó un convoy de ayuda de voluntarios. 6. Barcos cargados de suministros, médicos y ingenieros. No es la Armada de la Tierra, no es el gobierno oficial. Acción, solo la gente que aún creía. La lucha significó algo. Entre ellos, era el teniente Caldrey, que aún cojeaba. De su pierna sintética, pero tan sarcástico. Como siempre. No puedo creer que haya salido del coma para esto, murmuró, revisando los registros de carga. No volviste por la Tierra, Aira. Dijo. Regresaste por la gente de la Tierra. Prometió proteger.
Cail sonrió. Siempre tan noble. Oh, ¿solo ocurre cuando estoy cerca? Ella rodó. Sus ojos. Solo llena la maldita agua. Filtros. Se marcharon sin fanfarria. Sin prensa. Solo un salto silencioso al espacio profundo. Hacia un mundo olvidado. Cuando ellos. Al llegar a Toraxis Prime, la situación era peor. De lo esperado. Los satélites orbitales llevaban mucho tiempo obsoletos. La atmósfera estaba cargada de contaminación. Nubes. Los puestos de avanzada de la colonia estaban. Caparazones desmoronándose, sus redes eléctricas. Parpadeando como velas agonizantes. ¿Pero qué? Los más afectados fueron las personas, delgadas y pálidas. Ojos hundidos tras semanas sin suficiente comida. Niños que no hablaban porque lo habían olvidado. Y sin embargo, estaban vivos. Y cuando vieron el emblema de la Tierra en los barcos lloraron. No tomó. La descarga fue lenta. Los médicos se prepararon. Centros de triaje. Los ingenieros trabajaban en los alrededores. El reloj restablece las líneas de agua. Comida. Se distribuyó en cajas marcadas con el símbolo del fénix que resurge de la tierra. 1. Una mujer vieja y arrugada agarró a Elra. Le besó la mano. «Viniste», dijo ella. Susurró. «Pensé que las estrellas lo habían olvidado. A nosotras». Elra le apretó la mano. «Nosotras. Nunca lo olvides», dijo. «Nosotros no podemos». Pero los piratas tampoco lo olvidaron. La tercera noche, mientras Toraxis dormía. La primera vez en meses con las luces encendidas. Una nave de guerra salió del hiperespacio. Sobre el planeta. No era enorme, pero fue rápido, brutal y desesperado. Serpiente de hierro, liderada por un ex ejecutor del cónsul. Trex Vaugen, quien ahora se forjó una vida. Saqueando mundos abandonados, robando tecnología. Y vendiendo esclavos a quien mejor pagara. No dieron ningún aviso. Abrieron fuego. 2 de los cargueros de Elra explotaron. Antes incluso de que llegara al mando. Tienda de campaña. Cal ya estaba dando órdenes a gritos. Arrastrando gente detrás de puertas blindadas. «¿Dónde está la cobertura orbital?», ladró Elra. «Muertos. Aquí no hay defensa. Estamos patos indefensos. Entonces nos convertimos. Puercoespines». Gruñó. «Armen a todos. Controlamos las zonas de aterrizaje. Prohibido el acceso a civiles. Morir hoy». La batalla no fue elegante. Era un caos. Armas soldadas con chatarra. Civiles con viejos fusiles del Consejo. Las tiendas médicas se convirtieron en búnkeres. Pero los habitantes de la Tierra tenían algo que los piratas no lo hicieron. Resolución. Mantuvieron el perímetro. Primero la primera ola, luego la segunda. Ara estaba por todas partes, arrastrando heridos. Dando órdenes, disparando desde la azotea. Con puntería certera. Cail recibió un rasguño en el hombro. Pero se mantuvo en pie. Entonces los piratas trajeron su último. Mover. Un mecanismo terrestre reacondicionado con lanzadores de plasma y antiguo consejo. Protegiéndose. Pasó directamente a través de él. Las barricadas frontales, iluminándolas. Cielo nocturno. Elra lo miró fijamente, con la respiración agitada. Sin munición antitanque. Estamos perdidos. Cail. Sonrió a través de la sangre. Sí, pero están parados sobre una línea de metano. ¿Qué? Le lanzó un detonador. Bienvenidos. Hacia el planeta pantano. No lo dudó. 30 segundos después, el mech pirata dio un paso al frente y el suelo debajo explotó, y el fuego floreció en él. Noche mientras todo el valle estallaba con fuerza. Siguió el silencio. Luego, vítores. Luego, algo más profundo. Esperanza. Cuando la asamblea Terran finalmente llegaron con semanas de retraso y encontraron a Toraxis. Asegurados, alimentados y reconstruyéndose. Todo, a causa de 6 barcos y una mujer que aún recordaba la promesa que la Tierra había hecho.
El consejero Vance realizó la visita en persona. Encontré a Elra en una tienda de campaña de un mecánico cubierta en grasa, ayudando a reparar la de un niño. Máscara de respiración. Usted desobedeció el protocolo, dijo en voz baja. Ella no lo miró. La seguí. Propósito. Le entregó una tableta. Él. La asamblea votó. Has sido ascendido. Contraalmirante. Ella arqueó una ceja. Así que ahora entiendo. Recompensado por la insubordinación. No, dijo, te reconocen por. Recordándonos a quien se suponía que debíamos ser. Ser. Hizo una pausa y luego añadió, la votación. No fue unánime, pero fue ruidoso. A lo largo de la galaxia, se difundieron las imágenes de humanos reconstruyendo las ruinas de un pirata. La flota fue aplastada no por el poderío militar, sino por fe. La niña que le rogó a la tierra que llegó, su mensaje ahora formaba parte de todo. Conferencia académica a través del espacio humano. Una frase se repitió más que ninguna otra. Dijiste que importábamos. Y la tierra finalmente demostró que lo decían en serio. Eso, el Rexus fue la chispa. Lo que comenzó como algo silencioso y no autorizado. La misión de ayuda se convirtió en un símbolo. Un recordatorio para la galaxia de que la Tierra era. Sigue siendo diferente, sigue siendo peligroso y aún humanos de maneras que ningún imperio podría ser. Pero las chispas no siempre encienden. Antorchas. A veces provocan incendios forestales. Y ese fuego ahora se estaba extendiendo por la galaxia. Colonias que alguna vez tuvieron. Suplicaron la protección de la Tierra y comenzaron a surgir, pero no siempre a imagen y semejanza de la Tierra. Algunos declararon la independencia. Otros afirmaron que podían defenderse. Mejor de lo que la Tierra jamás haya tenido. En el mundo minero de Sri Lanka, sindicatos derrocaron a sus supervisores coloniales y se apoderó del puerto. En Lorax, un híbrido. Especie conocida como los Antari expulsada. Todos los representantes humanos y renombrados. La capital Asenkel, diente de la libertad. Al principio, la Tierra acogió con satisfacción la revolución. Eso significaba que los cimientos del Consejo aún estaban allí. Se rompía. Pero el problema no era revolución. Fue lo que vino después. Almirante Cora. Lin se quedó mirando un mapa estelar que brillaba en su oficina a bordo del comando terrestre. Media A. Una docena de sistemas parpadeaban en rojo. Puntos críticos de rebelión, conflicto, divisiones políticas. Algunos usaron la Tierra. Nombre para justificar su violencia. Otros rechazó la Tierra por completo. Su voz era cansada cuando habló con su jefa de gabinete. ¿Dónde está ahora el capitán Bass? De camino a la extensión Lauren, respondió el ayudante. Se produjo un brote en Entari. Región. Han tomado rehenes. ¿Quiénes? Diplomáticos de la Tierra. Uno de ellos es un historiador. Los demás son fuerzas de paz. Lin cerró los ojos. Pensé que los Antari no eran hostiles. Según la ayuda, no lo fueron hasta alguien bombardeó uno de sus santuarios. Creen que fue un extremista humano. Grupo, una célula de represalia. Así que ahora estamos luchando contra nosotros mismos. Ella susurró. La ayuda no respondió. No la necesitaba. El legado de la Tierra se estaba resquebrajando. Bordes. Habían vencido a los viejos monstruos. Pero los nuevos llevaban su piel. El Rabás ya no dormía mucho. No. Desde Traxis. No desde que ella había estado promovido, elogiado, convertido en símbolo del justo poder de la Tierra. Y definitivamente no desde que ella había empezado. Ver el emblema de la Tierra siendo utilizado por fanáticos que creían que la violencia era la única verdad que la galaxia comprendió. Ella se encontraba en el puente de la EWS solar, observando cómo se acercaba su grupo de trabajo. La expansión Laurán. 3 elegantes destructores volando en formación cerrada.
Motores zumbando con potencia latente. Kail cojeó hasta la cubierta detrás de ella. Me estoy volviendo bueno en esto, dijo. Otro. Polvorín para disolver. Quizás esta vez. Traemos vino. Elra no sonrió. Han secuestrado a civiles, dijo. Sencillamente. No negociamos con la gente. Quienes infringen esa regla. Kail asintió con un tono serio. Creo que fueron realmente los humanos quienes golpearon. ¿Santuario? No importa, respondió ella. ¿Creen que? Así fue. Eso basta para encender la chispa. Partido. Se inclinó más cerca. Entonces, ¿cuál es el plan? No apartó la vista de las estrellas. Primero hablamos, y si eso falla, nosotros. Recuérdales. El enclave en Tari no era. Como cualquier otra especie, la Tierra tenía. Encontrado. Humanoide reptiliano alto. Híbridos con piel bioluminiscente y... Los Centauri tenían ojos con triple iluminación. Nacidos de décadas de reproducción forzada. Experimentos durante el apogeo del Consejo. Fueron diseñados para obedecer, criados para sumisión. Pero cuando cayó el Consejo, los Centauri no se levantaron con gratitud. Se alzaron con furia porque la Tierra había. Mataron a los amos, pero dejaron las jaulas. Ahora su líder, Beskoul, gobernaba desde una torre cristalina tallada en la acantilados de Askel. Se comunicaba únicamente mediante el lenguaje ceremonial. Guardianes de la voz, nunca directamente. Afirmó. Esto hacía que sus palabras fueran sagradas. Cuando Elra y su equipo aterrizó, fueron recibidos. No con armas, sino con silencio. 1000 Centauri se alineaban a lo largo del camino hacia él. Torre, ojos que brillan azules en el entorno. El sol. Nadie se movió. Nadie parpadeó. Me pareció menos una bienvenida y más una juicio. Dentro, la voz de Besool resonó a través de un enorme anfiteatro. Quemaste nuestro dioses, dijo. Y ahora entras tú. Paz. Elira estaba en el centro. Desarmado. No atacamos el santuario, dijo. Pero te ayudaremos a descubrir quién lo hizo. Tú. Lleva el símbolo de la tierra. Gruñó Bes. Y la tierra trajo el fuego una vez. Ahora. Trae mentiras. Elira dio un paso al frente. No vinimos a conquistar. Vinimos a detener lo que. El consejo se puso en marcha. Entonces, ¿por qué actúas? ¿Te gustan? Las palabras resonaron en la sala. Por un momento, Elra no dijo nada, luego, suavemente, porque la galaxia solo escucha cuando nosotros. Hablar con fuerza, y eso es lo que somos. Intentando cambiar. De vuelta a bordo del Solara, la tensión aumentó. Los rehenes fueron trasladados a un lugar oculto. Los extremistas de Centauri comenzaron a transmitir demandas en toda la extensión, una formal juicio por crímenes de guerra con la Tierra como él. Acusados. La asamblea terrana entró en pánico. El consejero Vance llamó directamente a Elra. Nosotros no podemos permitir esto. Recuperarás nuestro personas por cualquier medio necesario. Elira mantuvo la voz serena. Un suelo. El asalto desatará una rebelión total en todo el mundo. 5 sistemas. Me da igual si provoca una supernova. Vance estalló. O los liberan. O ponemos un ejemplo. Elra miró fijamente la pantalla del comunicador. Su voz fría. Hicimos un ejemplo con Eleyanar. Hicimos otro en la aguja. ¿Quieres que siga acumulando ejemplos? ¿Dónde termina esto? Vance se inclinó hacia adelante. Ese no es tu preocupación, almirante. Su preocupación es obediencia. La llamada terminó. Kail miró a ella. ¿Y ahora qué? No lo dudó. Lo hacemos a nuestra manera. Aira volvió a encontrarse con Beskoul, esta vez. Sola. Sin soldados, sin trucos, dijo. La verdad. Simplemente. La miró en silencio. Luego le hizo una seña para que avanzara. Caminaron.
A través de los restos destrozados de santuario, cristales destrozados, ennegrecido, altares. Los niños barrían los escombros con garras. Manos. Esto no era una iglesia, dijo. Era historia, memoria, el último lugar donde estuvimos. Se les permite hablar libremente. Elra se agachó junto a una columna rota. La tierra perdió su primera ciudad una vez, dijo. En silencio. Disparar. No bombas, no guerra. Pura avaricia. Y volvimos a construir. No, porque lo olvidamos, sino porque nosotros nos negamos a dejar que el fuego nos dominara. Bess Cole la estudió. ¿Quieres el rehenes? Quiero la paz, respondió ella. Pero lucharé si me obligas, dijo. Nada durante un largo rato. Luego hay un sentido. Al día siguiente, al otro lado del río Luran. En Expansion, una nueva transmisión comenzó en vivo. No era una exigencia. No era una amenaza. Fue un juicio. Elra Voss compareció ante un jurado de. Los ancianos Centauri hablaron en nombre de la tierra. No. Defender sus guerras, no justificarlas. Violencia, pero asumiéndola. Trajimos fuego, dijo. Rompimos cadenas, pero al hacerlo, logramos que la gente guardara silencio por miedo. Esto se acaba ahora. La tierra responderá. Reconstruiremos, y la tierra nunca se esconderá. De nuevo detrás del poder. Fue la primera vez en la historia que un ser humano, oficial militar sometido a un extranjero. El tribunal se presentó voluntariamente, y funcionó. Los rehenes fueron liberados. Los extremistas quedaron en ridículo. Y la tierra, por supuesto, por primera vez en años, no se le consideró como un conquistador, pero como participante. De vuelta en Nueva Ginebra, la asamblea estaba en ebullición. El consejero Vance golpeó con el puño el mesa. Ella sometió nuestra soberanía a una especie hostil. Eso es una traición a todo aquello que defendemos. Pero Lynn solo sonrió. No, dijo que es un regreso a todo. Luchamos por ello. Semanas después, regresó a la tierra. No la recibieron con desfiles. No estaba condecorada. Ni siquiera estaba. Dio las gracias. Pero ella llamó la atención. Por los jóvenes, los que observan, los que, tratando de decidir si la tierra todavía estaba. Vale la pena creer en ello. Y eso fue suficiente. En una ceremonia discreta, Eleanor Grant, su sobrina le entregó a Ilaiche un pequeño colgante. Estaba chamuscado y doblado, encontrado en él. Ruinas de la embajada donde Eleanor murió. Ella usaba esto todos los días, dijo la niña. Dijo que le recordaba a su hogar. Elra lo tomó con dedos temblorosos y lo llevaba debajo del uniforme porque ella también era necesario recordar. Aquello por lo que luchaban. La galaxia. Estaba aprendiendo a vivir sin él. Consejo. Pero no estaba aprendiendo bien. Las viejas aspiradoras eléctricas se habían vuelto negras. Agujeros. La libertad de un planeta era. El caos de otro. Las rutas comerciales eran poco fiable. La aplicación de la ley variaba según sistema. Sectores enteros que antes estaban unidos por el sistema. El gélido control del Consejo. Ahora retorcido en regiones sin ley gobernadas por quienquiera que tuviera el poder. Las armas más afiladas y la menor moral. Y a pesar de todo, la Tierra siguió siendo la centro de gravedad, respetado, temido, envidiada. Pero cada vez más, la Tierra también se encontró solo, sin alianzas, sin iguales, solo una antorcha encendida sostenida en un galaxia oscura, esperando a ver quién lo haría. Intenta extinguirlo. En el terrano. En la asamblea, los argumentos se agudizaron. La Tierra. La expansión no solo era estratégica, era necesario. Con colonias que dependen de la Tierra para la alimentación, la seguridad y infraestructura, la carga estaba creciendo. Inaguantable. La Tierra se había convertido en un imperio,
ya fuera por quisieran o no. Y los imperios, ellos crean. Enemigos. El enemigo llegó en silencio. No con flotas, no con bombas de plasma, sino con silencio. Colonias enteras comenzaron. Se corta la comunicación. Sin previo aviso. Sin señales de socorro. Sin explosiones. Los sistemas parpadean desconectados como si estuvieran muriendo. Estrellas. Al principio, la Tierra pensó que era sabotaje. Luego, una de las colonias desaparecidas fue lo encontrado, o lo que quedaba de él. Un reconocimiento. El equipo descubrió a Ada 17, una colonia lunar en el cinturón de Orinus, completamente vacío. No señales de lucha, ningún cuerpo, solo equipo abandonado, comida aún caliente, estufas, cartas a medio escribir en datos, compresas. Como miles de personas las tenían. Simplemente desapareció. Una línea estaba escrita en una pared. Resina con aspecto de sangre. No estamos solos. Nunca lo fueron. El almirante Lin estaba de pie junto a la mesa hueca, mirando fijamente las imágenes, con expresión sombría. Ejecútalo de nuevo, dijo. La pantalla reprodujo la transmisión del dron. Largo. Pasillos llenos de ropa y sillas. Aún girando en los pasillos de malla. Todo. Colonia suspendida en un estado repentino. Ausencia. Cail, ahora actuando como la inteligencia de la Tierra. El enlace se inclinó hacia adelante con una tableta de datos. No tenemos residuos biológicos, no tenemos vida. Señales, sin traumatismos en la estructura. Pero algo no cuadra. Mira las sombras. Mejoró el video. Todos se inclinaron. Íntimamente. Al fondo del pasillo, detrás. La estática, un destello de movimiento. Algo alto. Error. Su silueta. No coincidía con ninguna especie conocida. No caminaba. Se deslizaba. Elra, de pie junto a Lin, susurró. ¿Cómo diablos entró? Cail. Se volvió hacia ella. No entró. Fue. Ya está allí. Durante años, los teóricos de la conspiración susurraban sobre un preconsulado. Inteligencia, una especie tan avanzada, tan esquivo, hizo incluso a los más antiguos. Los imperios parecen bebés. Llamado el nulo. Sin grabaciones, sin primer contacto, solo desapariciones. Barcos averiados, señales muertas. La mayoría las descartaron como leyendas, historias de fantasmas. Contado por pilotos que habían pasado demasiado tiempo en espacio profundo. Pero ahora los fantasmas eran reales y ellos. Estábamos observando. La Tierra se movilizó. Inmediatamente, no con pánico público, no. Con fuego, pero con secreto. Si el nulo. Eran reales, y si estaban secuestrando colonias enteras, entonces la Tierra tuvo un problema mayor que cualquier rebelión, cualquier remanente del Consejo, o cualquier roto alianza. Tenían una amenaza existencial. Y hubo un tiempo en que el resto de la galaxia no lo hizo reír. Incluso especies que una vez despreciaron. La Tierra envió transmisiones encriptadas. El mensaje siempre era el mismo. Ayuda. Nosotros. Nos toca. A Elra le encargaron. Al frente de la Operación Pali, una operación en el espacio profundo. Misión de reconocimiento destinada a rastrearla. Nulo. Sin confrontación abierta, simplemente. Vigilancia, datos, comprensión. Pero el miedo en el mando de la Tierra era claro. Si la Tierra no pudo detenerlos, no se podría. Su nave, la EWS Revenant, era una fragata furtiva, un prototipo envuelto en camuflaje óptico, alimentado por núcleo negro. Conduce sin dejar rastro de calor. Su equipo. Fueron seleccionados cuidadosamente. Lingüistas, expertos en IA. Personas con sensibilidad psíquica. Xenoarqueólogos, ingenieros de combate. Cail también vino, por supuesto.
¿Por qué tengo la sensación de que no lo somos? ¿Volver de esta? Bromeó, mientras se abrochaba el cinturón. Elra no se rió. Porque eres más inteligente de lo que pareces. Dejaron espacio normal en el cuarto. Ciclo del tiempo solar terrestre usando un ruta trazada a través del espacio municipal muerto, donde se sospechaba de actividad nula. Su primera parada fue Juno Arcadia, un colonia minera abandonada engullida por tormentas de radiación. Excepto que no lo fue. Ya no estaba abandonado. Reinaba el silencio. Demasiado. Tranquilo. ¿Cuál es el estado? Preguntó Ara mientras el equipo avanzaba. Fuera del barco con trajes sellados. Radiación. Niveles normales. Sin picos electromagnéticos. Pero siento. ¿Eso? Dijo Cal, mirando a su alrededor. ¿Qué? Miró al cielo. No hay nada. Sonido. Y tenía razón. Sin viento. No. Ni rastro de insectos. Ni siquiera sus trajes. Usualmente lleno de ruido blanco de. Los sistemas internos se habían vuelto mortales. Silencioso, como si el aire contuviera su. Respiraron. Se movieron entre las ruinas. Despacio. Luego encontraron los espejos, docenas de ellas. Grandes losas circulares pulidas. Metal y vidrio, erigidos alrededor del plaza central como monumentos. Pero ellos no reflejaban su entorno. Reflejaban estrellas que no existir. En el centro del espejo más grande, grabado en su superficie con una precisión. Ni siquiera las mejores máquinas de la Tierra podrían replicar. Eran 4 palabras. Observamos el fuego. Kail se volvió hacia. La voz de Elra era apenas audible. ¿Qué demonios significa eso? Ella no respondió. Porque detrás de ellos, los espejos comenzaron a zumbar. Suavemente al principio. Luego, más fuerte, y una a una, las estrellas. Dentro de ellos comenzaron a parpadear. Atrás, a bordo del Revenant, la tripulación se movilizó rápidamente. Sáquenos de aquí ahora mismo, ordenó Elra. Coordenadas bloqueadas. Golpeando. Espera. El oficial de navegación se quedó paralizado. ¿Qué sucede? Preguntó, volviéndose. Pálido. No hay vector de salida. El espacio es. Bucle. ¿Qué? Estamos en un campo de recursión. Estamos. No estamos avanzando. Nos estamos moviendo hacia adentro. Círculos. Un zumbido de baja frecuencia comenzó a sacudir el núcleo de la nave. Y entonces las estrellas se apagaron. De repente, reemplazado por un solo ojo. Enorme, sin rasgos distintivos, suspendido en el exterior. Las ventanas. No es un barco, no es un criatura, mera conciencia, una presencia. Tan inmenso y frío, parecía el tiempo. Él mismo temblaba. El renacido. Los sistemas fallaron. Las luces parpadearon. La gente gritó. Pero Elra permaneció inmóvil, con el corazón en un puño. Latiendo con fuerza, respirando con dificultad, mirando fijamente a el ojo. Y en ese momento, algo habló, no se le permitió, dentro de ella. Tú. Aprendieron bien la violencia, pero el fuego quema. En ambos sentidos. Luego oscuridad. La tripulación despertó. En órbita. Horas transcurridas, registros borrados. Los sistemas se restablecieron. El ojo había desaparecido. Pero algo había cambiado. Dentro de él, la principal base de datos de Revenant era una mensaje. Sin cifrado, sin rastro de origen. Solo coordenadas mucho más allá del mapa. Espacio fuera de cualquier galaxia cartografiada por él. Consejo o Tierra. Lee el archivo en silencio. Kail se inclinó. Por encima de su hombro. ¿Crees que es un cebo? Claro que es un cebo, dijo ella. Él asintió con la cabeza. ¿Vas? Se quedó mirando al vacío. Si los nulos quieren hablar, voy a. Asegúrense de que hablen con la derecha. Humanos. Y de vuelta en la Tierra, los terrícolas.
La asamblea entró en pánico a puerta cerrada. Porque los nulos no eran solo fantasmas. Ya no. Eran reales. Estaban observando. Y habían hablado. No a los diplomáticos, sino a la mujer que se plantaron ante los imperios y se negaron a arrodillarse. Las coordenadas quedaron grabadas a fuego en la mente de Elra. Ella no sabía cómo. No podía. Explícalo. Pero después de ese encuentro, con el ojo en el vacío, los números no solo estaban en la tableta de datos. Estaban dentro de ella, como si el vacío no lo hubiera hecho. Envió un mensaje, pero lo grabó en él. Huesos de su memoria. Y cada noche, puesto que, mientras dormía, lo vio. Cielo sin estrellas, un océano negro que se extiende. Para siempre, y voces, miles de ellas. Susurrando verdades que apenas podía entender. Observamos el fuego. Te levantaste demasiado rápido. Aprendiste demasiado bien. Ellos no lo eran. Amenazas. Eran advertencias. Y vos. No era el tipo de mujer que ignoraba. Advertencias. Ella caminó hacia ellos. EWS Revenant se deslizó a través del exterior. Borde del espacio cartografiado en absoluto. Silencio. El comando terrestre no lo había autorizado. Esta misión. De hecho, cuando Elra presentaron el informe, intentaron. La castigó. ¿Quieres perseguir una alucinación hacia espacio sin cartografiar? El consejero Vance tenía. Ladró en la cámara de la asamblea. Estamos al borde del colapso y estás persiguiéndolo. Coordenadas fantasma. No son fantasmas, había dicho Elra. Son dioses o algo peor. Y son observándonos. ¿No preferirías mirar? Míralos a los ojos en lugar de esperar a que lo hagan. ¿Destrozar otra colonia? La asamblea votó. El resultado de la votación fue devuelto. Denegado. Así que Ilaiche se llevó al Revenant de todos modos. Sin órdenes, sin respaldo, sin permiso, propósito justo. Cuanto más lejos viajaban, más extraños se volvían. El espacio se expandió. Las estrellas eran escasas. Luz. Doblado al revés. Incluso los cronómetros internos del barco. Comenzó a desvanecerse, el tiempo se escapaba. De forma impredecible entre cubiertas. Una tripulación. El miembro entró en un pasillo y no. Regresar por 3 horas. Aunque de ella. Desde su punto de vista, ella solo había salido. Durante 30 segundos. El sueño fue compartido. Sueños. Kyle empezó a oír voces. No. Alucinaciones, recuerdos, pero no los suyos. Propio. Soñé que era un insecto. Dijo. Noche en el desorden, atrapado en un vaso. Jaula. Viendo pasar a los gigantes como si yo no existía. No fue solo un sueño. Elra. Era real, como si fuera de otra persona. Memoria. Otros experimentaron lo mismo. Elra sintió. Eso también. Cada día, el aire a bordo. Revenant se volvió más pesado, no por la gravedad o atmósfera, pero desde la conciencia. Era como el barco. No estaba solo, como el vacío mismo lo estaba. Observando. El día 12, llegaron. No en una estrella, no en un planeta, sino en un. Enredada en el espacio, una grieta en el tejido de realidad, palpitante con luz violeta. Rodeados de lunas destrozadas y muertos. Construcciones cuyo diseño no se conocía. Hombre o máquina. Una grieta más allá. Nulo. Espacio. Los escáneres son ciegos. La tecnología. Susurró el agente. No estoy leyendo. Todo lo que esté más allá. Sin masa, sin energía. Mera ausencia. Elira estaba de pie junto al mirador, con la mirada fija en él. En el vacío arremolinado. Abre un canal. Señora. No sabemos qué es. Ábralo. Pasó un segundo. Luego una voz, que no se oyó, pero sintió, respondió. Llegaste. Todo dentro de Revenant. Se detuvo. El tiempo, el sonido, el movimiento, y luego. Estaban dentro.
No saltar. No. Transición. En un instante flotaban. Antes de la grieta. Al día siguiente estaban. En otro lugar. No era el espacio. No estaba oscuro. No estaba claro. Estaba. Mente. Un reino construido no de materia, sino de significado. La tripulación se mantuvo firme en lo que parecía cristal bajo un cielo de tormentas reflejadas. Formas que se movían alrededor. Ellos. No seres, no criaturas, sino pensamientos hechos visibles. Recuerdos entretejidos. Dar forma. Un campo de batalla aquí, un nacimiento. Allí. Estrellas moribundas e imperios nacientes. Todo parpadeando en el espacio circundante. Son como visiones en un sueño colectivo. Kail se aferró al brazo de Elra. Esto no es un barco. Esto es una biblioteca. Entonces llegó. El vacío. Ni una sola voz, ni una entidad, pero un coro. Un colectivo. Antiguos más allá de la forma o la carne. Lo hicieron. No aparecieron. Se desplegaron desde todo, cada tormenta, cada eco, cada latido. Sabíamos que vendrían personas como tú, dijeron. Porque fuiste creado para alcanzar. Elra dio un paso al frente, con voz firme. Aunque le temblaban los huesos. Te has llevado. Colonias, vidas. ¿Por qué? Para enseñar, para poner a prueba. Para ver si te acordabas. ¿Te acordabas? ¿Qué? El cielo se partió sobre ella. Un recuerdo. Jugó. No humano, no alienígena. Simplemente. Familiar. Un mundo antiguo, mucho antes. El surgimiento de la tierra. Criaturas que emergen del lodo. Y fuego. No humanos, sino mentes primitivas. Sentados a través de las galaxias como salvajes. Flores. No eres el primero. No eres él. Solo tú, pero eres el más rápido. Él. Más ruidoso, más peligroso. Susurró Kail. Ellos no nos crearon. No, dijo. Nos estuvieron observando durante mucho tiempo. Incluso antes de que saliéramos de los océanos. Te alzaste en el fuego, y el fuego olvida. Ella dio un paso al frente de nuevo. ¿Qué quieres? Las voces cambiaron. Más suaves ahora, casi triste, para ver si puede ser más que venganza, más que hambre, más que conquistadores. Un nuevo recuerdo floreció. El consejo en su pico, y detrás de él, el vacío oculto en los rincones de sus mentes observando. Fracasaron. Luego otro. La tierra. Represalia. La guerra. La aguja. La muerte de Eleanor. La vengaste. Tú. Lo soportaste. Pero ahora te encuentras en la encrucijada. El cristal bajo los pies de Elra comenzó a grieta. A su alrededor, los recuerdos crecían. Violento. ¿Quemarás la galaxia para? ¿Protegerás tu linterna o lo permitirás? ¿Iluminar a los demás? Elra apretó los puños. No estoy aquí para poner excusas ni para pedir nada a cambio. Perdón. No vinimos a conquistar las estrellas. Nosotros. Llegamos porque estábamos cansados de que nos mantuvieran en la tierra. Y ahora caminas entre los estrellas. ¿Pero qué harás? No había ninguna amenaza, ninguna exigencia, solo una pregunta. Se volvió hacia su equipo. Kail, los oficiales, los ingenieros, habían visto surgir la tierra. Lo he visto luchar, sangrar, enfurecer. Pero ahora ellos. Se encontraba frente a algo más antiguo que la historia misma. Y no preguntaba. Les pedía que se arrodillaran. Elegir. Regresaron 3 días después. No llegaron a tiempo. No en horas, sino más tarde. Comando terrestre. Se apresuraron a su regreso. Estuvo ausente durante 21 días. Pero para Elra, solo tenía 8 años. El diario de a bordo de su barco era corrupta. Su tripulación dio negativo en la prueba de contaminación psíquica. Pero todos ellos. Había cambiado.
Elra presentó un informe de 3 frases. Los nulos son reales. No lucharán. A menos que les demos un motivo para hacerlo. No dio más detalles. No los necesitaba. Sus ojos lo decían todo. El Terrano. La asamblea estaba dividida. Algunos querían utilizar el conocimiento como arma, enviar flotas. En la grieta, explotar la memoria. Biblioteca. Otros querían silenciarla. Tripulación, entierren la misión. Finjan que es nulo. Nunca existió. Pero el comando terrestre no. Olvida lo que pasó en EDA X7. Recordaba el silencio, la desaparición. La verdad que permanecía en los rincones de sus mentes. Hay fuerzas en esto. Galaxias que no hablan en guerra, sino en advertencias. Y ahora la Tierra había sido advertida. No amenazado, no atacado. Advertido. El Rabás rechazó otro ascenso. En cambio, se retiró del mando. No por miedo, sino porque había visto algo más grande. Y por primera vez, desde la muerte de Eleyanar, ella quería ayudar a construir en lugar de destruir. Desapareció silenciosamente entre las estrellas. Pero en toda la Tierra, en el espacio, en las colonias, puestos de avanzada, barcos y asentamientos, su nombre tenía peso. No como héroe de guerra. No como conquistador, sino como el primero. Humano para mirar dentro de la mente del galaxia y salir ileso. O quizás más humanos que nunca. Han pasado 2 años. 2 años desde entonces. El Rabos desapareció del mando. Desde entonces, EWS Revenant regresó del borde de espacio conocido, que guardaba secretos que hacían. Incluso los líderes más poderosos de la Tierra tiemblan tras puertas cerradas. El nulo. No habían atacado. No habían exigido territorio. No lo habían manipulado. Política. Habían hecho algo peor. Esperaron. Ese silencio se convirtió en el sonido más aterrador de la galaxia. Tierra, mientras tanto, no dejó de moverse. No podía permitírselo. La Asamblea Terrana impulsó hacia adelante, expandiendo su influencia. Asegurar los antiguos territorios del Consejo y reforzando sus fronteras. Oficialmente, la Tierra siguió siendo protectora, una pacificador, un faro en la oscuridad. Pero, en la práctica, la Tierra se había convertido en la mayor potencia de la galaxia, y comienza a fracturarse bajo el peso de ese poder. En el mundo oceánico de Endelvare, estallaron protestas afuera. Puesto administrativo de la Tierra. Los colonos portaban pancartas que decían: la libertad no es una correa. Guardias armados observaban desde las torres. Drones antidisturbios sobrevolaban la zona. Como buitres. Dentro del centro de mando, la almirante Cora Lynn se encontraba frente a una docena de hologramas. Se transmite desde toda la galaxia. Luces rojas. Pulsaba en la mitad de ellos. Sabotaje en él. Cinturón de Corenti. Resurgimiento pirata en él. Deriva de Eterlan. Una rebelión coordinada. De un Terran previamente leal alineado. Mundo. ¿Qué demonios nos está pasando?, preguntó. Murmuró. Un oficial subalterno respondió. Sin levantar la vista. Creen que nos hemos convertido en aquello que destruido. Lynn no respondió porque parte de ella. Temían. Tenían razón. En la ciudad de Nueva Ginebra, la capital de la Tierra, resplandecía. Como un faro desde la órbita. Pero debajo. Su superficie, en las sombras de la limpieza. Rascacielos y monumentos de guerra relucientes. Los murmullos aumentaban. Susurros de mujer que desapareció. Una mujer que miró al vacío a la cara. Y vivió. El Rabás. Se había convertido en algo más que real. Una historia, un mito, una pregunta. ¿De dónde salió? ¿Ella se fue? No existía ningún registro oficial. La asamblea había borrado sus archivos. Su equipo era dispersos, reasignados, silenciados. Pero en
rincones olvidados de mundos marginales, en cantas, salones sindicales y susurros. En las redes sociales, la gente seguía pronunciando su nombre. Ella está ahí fuera, dijeron, observando. Esperando, porque ella sabe algo que nosotros. No, tenían razón. Elra no lo había hecho. Desapareció. Simplemente había dado un paso. Lejos. Después de ver el nule, después de hablar. Con algo que existía fuera. Tiempo, historia y forma, se dio cuenta. La lucha de la Tierra nunca había tratado sobre supervivencia. Siempre se había tratado de eso. Identidad. Quiénes eran, quiénes podían ser. En quiénes se estaban convirtiendo, y en quiénes se estaban convirtiendo ahora. Así que se marchó, no para esconderse, pero escuchar a las colonias, a las rota, silenciada. Ella viajó, sin insignias, sin rango. Ella trabajó como técnico en una avería, carguero, como traductor en un Entari, convoy de paz, como guardaespaldas de un refugiada de Quirón. Y a donde quiera que iba, ella escuchó las historias de las promesas rotas de la tierra, de gobernadores respaldados por corporaciones reemplazando opresores del consejo, de guarniciones orbitales, que mantenían el orden mediante el miedo, a los rebeldes, vistiendo la bandera de la tierra mientras se quema. Aldeas para dar ejemplo. Y lo peor en todo momento, vio esperanza. Una vez ardiendo así, brillantemente después de la caída del consejo, ahora, parpadeando en sistemas enteros. Todo en nombre de la tierra. En el mundo minero. El 5 de Quesar, Aira encontró a un niño, nada más. Más de 10. Cojeaba. Tenía una cicatriz profunda en la parte baja de la espalda. Su rostro. Trabajaba turnos de 16 horas en un lugar ilegal. Refinería de cobalto propiedad de una empresa con apoyo de la Asamblea Terrana. Ella le preguntó lo que quería ser de mayor. Dijo. Se fue. Ese fue el momento en que Elra supo que ella ya no podía permanecer en las sombras. De vuelta a la Tierra, una cumbre de asamblea poco común se llevó a cabo. El tema estaba claro. Galáctico. Reestructuración. La Tierra no tenía igual. Controlaba el 48% del espacio conocido. La mayor parte. Las colonias no podrían sobrevivir sin comercio y tecnología de la Tierra. Consejero Gerard Vance, ahora el político más poderoso en el espacio humano, se encontraba ante él. Asamblea e hizo su movimiento. La era de la autoridad blanda ha terminado, dijo. La galaxia está fragmentada, dispersa y la Tierra es la única fuerza lo suficientemente fuerte como para unificarlo permanentemente. Hizo una pausa y luego soltó la frase que tenía ensayado 1000 veces. Es hora. Dejamos de fingir. La Tierra no es una invitada en las estrellas. Son su nuevo orden. Estallaron los aplausos de la mitad de la cámara. La otra mitad estaba sentada, congelados hasta que se abrieron las puertas y el rabo se entró. Sin fanfarria, sin anuncio, mera presencia y silencio. Se oyeron exclamaciones de asombro en la sala. Vance palideció. Almirante Vaz, dijo con cautela. Usted. No tienen cabida aquí. Tienes razón. Ella respondió, no estoy aquí como soldado. ¿Cómo qué? Caminó lentamente hacia el centro del suelo, como testigo. Y entonces ella contó la verdad sobre la nulo, sobre las decisiones que la Tierra había tomado, sobre el dolor que siguió en la Tierra. Despertar. No por la guerra, sino por la arrogancia. Crees que la paz es orden, dijo ella, pero no lo es. La paz no es algo que impongamos. Es lo que protegemos y hemos olvidado. La diferencia. Vance espetó. Tú. Que volvamos a caer en el caos. Abandono. Todo lo que hemos construido. No, dijo Elra. Yo haría que nos lo ganáramos. Ella tiró algo de su abrigo, un pequeño. Durante. Subvenciones Seleyanar.
Esto comenzó con una maestra de escuela. Ella dijo, alguien que creía en el aprendizaje. No dictaminar, quien murió porque el consejo la consideraba insignificante. Ella lo alzó en alto. Lucho para que nadie jamás se siente tan pequeño de nuevo. La cámara se derrumbó. Silencio. Y entonces una voz se alzó desde un miembro de la asamblea considerado leal durante mucho tiempo a Vance. Secundo su moción. Entonces, otro, y otro. La votación no se celebró por dominación, sino para la reforma. Una nueva carta, una nueva consejo, no gobernado por la tierra, sino liderado por todas las especies dispuestas a compartir el poder. Nació la Concordancia Galáctica. No como una gobierno, pero como un acuerdo. No imperio, sin dioses, sin consejo, solo guardianes. La Tierra mantuvo la supervisión militar, pero únicamente por voto colectivo. Ninguna colonia podía ser gobernada por la fuerza. Cada especie tenía poder de veto. No era así. Perfecto, pero era mejor. Y era lo primero en siglos que no se construyó. Por miedo. Y Laiche rechazó todas las posturas. Se ofreció. Ella no quería liderar el Concordancia. Ella no quería estatuas ni desfiles o historia reescrita. Ella simplemente quería la paz. La verdadera paz. Así que ella regresó a las estrellas para enseñar, para sanar, para recordar. Y a donde quiera que iba, la gente recordaba que la fuerza de la tierra no era en armas, flotas o miedo. Fue en el fuego de una mujer que se negó a olvidar por qué luchaban. Y mucho más allá de la galaxia, en la memoria. Biblioteca del vacío, una nueva escena. Apareció una mujer de pie en una gran cámara que contiene un pequeño colgante. Y el fuego no la consumió.